El Aquelarre, un podcast sobrenatural. Muy buenas noches, amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Maestro, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Bueno, inicialmente de antemano quiero darle un saludo a todas las personas que nos escuchan. Cada vez estamos como creciendo más en las redes. Veo que hay mucha gente que está muy interesada en este proyecto. Dicen que han aprendido mucho y eso me alegra porque este es el objetivo del programa, que las personas aprendan mucho. Espero que de verdad este año se les quede mucho conocimiento de esto que les podemos aportar. Y bienvenidos a este nuevo capítulo. Claro que sí. Doc, buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Muy buenas noches a Cano, al maestro. Espero que hoy el tema sea de bastante interés, de motivación y que les guste todo lo que traemos para ustedes. Qué bueno. Esta noche hablaremos de mitos y leyendas. Es parte de nuestro folclore colombiano, como es el Moán y la Gritona. Dos personajes muy especiales en nuestra cultura. El Moán. Se cuenta que era un hechicero que conocía el poder de las plantas y compartía su sabiduría, ayudando a encontrar alivio a las almas afligidas. Pero también le atraían de forma apasionada a las mujeres, un personaje grande y fuerte como roble, que fumaba tabaco en todo momento. Sus ojos eran rojos como brasas ardiendo, provocando temor no solo con su aspecto, sino también con su forma de nadar. En un principio atacaba a los exploradores españoles por los crímenes cometidos con los indígenas. Tiempo después comenzó a atacar a los pescadores o a las personas que contaminaban la naturaleza. Se piensa que habita en profundos lugares de río que conectan con palacios subterráneos donde suele llevar a las chicas hermosas que seduce a la orilla de los ríos. La Llorona. Una famosa figura de aquí hasta México. Se cuenta que en vida era una mujer hermosa con un cuerpo espectacular. Ahora es un ente calavérico que deambula atormentada de culpa por un crimen que cometió. Sus gritos, lamentos y delirios son de una madre que cree llevar en sus brazos a un niño imposible, llenando de miedo a quienes la escuchan y destrozando a quien se atraviesa en su camino. Dos historias muy resumidas que pasan de generación en generación. Pero ¿qué relación tiene la brujería con los mitos, maestro? Bueno, muchachos, les comento lo siguiente. El mito o la leyenda, digamos que yo siempre lo he atribuido como a una moraleja, ¿no? Todas estas historias y cuentos vienen siendo una moraleja. Es decir, incluso muchos de ellos son usados para asustar a los niños o para asustar a las personas en los campos, en los pueblos, como que usted no salga muy tarde de noche porque se lo puede llevar la patasola, la llorona. Entonces yo considero que ese es el concepto que tiene la gente empezando por ahí. Pero detrás de todo esto se esconden muchos secretos también y se esconden muchas cosas que la gente no sabe. ¿Quiénes saben esto? Las personas que viven en el campo, más que todo ellos. ¿Por qué? Porque son los que tienen el contacto directo con estas entidades y los que los han escuchado.
De pronto ahorita, en la actualidad, con el tema de los teléfonos, de tener un teléfono que puede grabar un audio, que puede grabar un video, pues de pronto hay personas que se les da por grabar cosas, pero pues también es muy difícil, ¿no? Y que estas entidades pues tampoco se dejan ver de cualquier persona. Usted hizo referencia a dos mitos del Moán y de la Llorona. Bueno, yo quiero empezar por la Llorona. Lo que sé desde mi conocimiento es que la Llorona es un mito japonés. Esto ni siquiera viene de acá de México, es un mito japonés, es lo que yo sé, lo que he estudiado dentro de la magia. Y la Llorona está relacionada es con el ánima sola. O sea, les estoy hablando desde la brujería. Usted me pregunta qué relación tienen los mitos con la brujería y es lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Para los que no saben, el ánima sola es un ánima errante que está encadenada ¿a dónde? A la tierra. Para los que no saben quién es, la pueden buscar en internet y van a encontrar una mujer encadenada en el fuego. Es un alma que está encadenada aquí a la tierra y está penando. Ella también es conocida como la Gritona o como la Llorona. Esta ánima se invoca para que vaya a buscar una persona. Es decir, cuando uno quiere atormentar a alguien, uno se vale de la ayuda del ánima sola o de la Gritona, que viene siendo la misma Llorona, para que vaya a atormentar a una persona. Para poder trabajar con esta entidad hay que hacer cosas, digamos, malas. Hay que conseguir el cuadro del ánima sola. Hay que conseguir ciertos huesos que hayan pertenecido a una mujer, tienen que ser de una mujer de menos de 33 años, o sea, es decir, uno en la tumba se fija que esa persona haya muerto antes de los 33 años, tiene que ser una mujer. Entonces esto es un trabajo que se hace con huesos, con cadenas, donde se aprisiona ese espíritu y se le entrega a ese muerto al ánima sola y se hace un pacto con esta entidad para que atormente a una persona. Cuando le hacen esto a la persona que se le hace el trabajo cuando está en la oscuridad o cuando está sola, empieza a ser atormentada con visiones, empieza a ser atormentada a tal punto que llega a volverse esquizofrénica. Lo que conoce la ciencia como la esquizofrenia, pero no es más que un ataque espiritual donde la persona no puede dormir, lo asustan con pesadillas. Yo en lo personal trabajo mucho con esta entidad porque es la que me ayuda a mí también como a desesperar a las personas. Yo hago que ella atormente mucho a las personas cuando uno quiere buscar ese tipo de cosas. Entonces por este motivo sé o le puedo decir a usted que es la entidad que tiene relación con la Llorona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted invoca al ánima sola, cuando uno la invoca, digamos, en un campo, ella se muestra, digamos, haciendo una borrasca con el viento, o sea, hace mover los árboles y uno la escucha gritar lejísimos, ella se escucha gritando, se escuchan los lamentos de ella. El conjuro original para invocar a la Gritona es un conjuro que está en una lengua nativa indígena. Mire, es muy raro porque no sé esto porque tiene esa relación. Y de hecho, aquí es donde quiero mencionar algo. Mire, los mitos y las leyendas tienen mucha relación con el campesinado colombiano. Si ustedes van a cualquier pueblo, a cualquier zona rural y preguntan a cualquier persona, sobre todo a los abuelos, que si han escuchado, yo le van a responder a usted que sí. Ninguno le va a decir que no, a menos que no crea en eso, ¿no? Pero en su gran mayoría le van a decir a usted, sí, mire que acá se escuchaba, o yo escuché, o yo miré, y si no fue ella, fue otra persona, pero saben que existen cosas. Una pregunta, maestro, qué pena interrumpirlo, pero usted dice que ella aparece pues porque le están haciendo un trabajo a una persona. Como usted mismo lo dice, o sea, hay muchas personas, y sobre todo en el campo, que han escuchado los lamentos, que escuchan los gritos, que personas que van pasando y que se les aparece y los persigue. ¿Por qué se les aparece a esas personas si no se les está trabajando a ellas, sino que simplemente aparece o se escuchan los gritos?
Otra pregunta ahí vinculada, que cuando uno escucha los gritos cerca es porque está lejos, y cuando uno los escucha lejos es porque está cerca. Bueno, mire, estamos acá primero que todo en el tema de la Llorona. Sí, usted me está preguntando y le estoy aclarando lo de la Llorona. Entonces la Llorona se hace presente más que todo cuando uno se la envía a una persona para que lo atormente. ¿Qué pasa con las personas que ven estas entidades o con las escuchan? Ya le voy a explicar qué es lo que sucede ahí. Le voy a terminar de hablar de la Llorona. Le estaba diciendo que los conjuros originales están en una lengua nativa de acá de Colombia. O sea, el conjuro que yo conozco se recita en una lengua nativa y es un conjuro de magia negra. Entonces, cuando usted hace ese conjuro, uno coge la imagen del ánima sola y los huesos con los que usted está haciendo el trabajo y empieza a azotar la tierra con unas cadenas a llamarla a ella. ¿Sí? Entonces uno coge unas cadenas y le pega duro al suelo hasta que ella, cuando ella llora, es porque ya el espíritu viene, entonces usted tiene que estar preparado para enviar ese espíritu a hacer lo que usted quiere que haga. Eso es lo que yo conozco desde mi punto de vista de la Llorona. O sea, sé que aquí existe una Llorona y que es esa. Ya la Llorona que conocemos en la película, que busca a los niños, pues pueda que exista, pero nosotros acá le encomendamos a ese espíritu que busque una persona, o sea, que está haciendo lo mismo. Fíjese, la Llorona original busca a sus hijos, esta nosotros le encomendamos que busque a alguien. El conjuro dice, haciendo la traducción, dice... búscalo como fulana de tal buscaba a sus hijos y tráelo aquí a mis pies. O sea, es para buscar que traiga una persona que se ha ido. Eso es un conjuro de magia negra donde se utilizan cosas malas, alfileres, huesos, cosas de cementerio. Del anterior programa hablamos de eso, que aquí hay mucho conocimiento de la nigromancia. Entonces esto tiene que ver mucho con el tema de la nigromancia. Bueno, ahora nos vamos a enfocar, o yo me voy a enfocar a ustedes hablándole de las cosas que yo conozco aquí en Colombia. Sí, le voy a hablar muy en general. Ya le voy a explicar y le voy a responder su pregunta, Cano, que usted me acaba de hacer. Vamos a pasar ahora a hablar del Moán. Para ir tejiendo todo esto y que las personas entiendan y ustedes también pues de una vez se lleven una idea de la relación que esto tiene con la magia y en lo que los brujos la utilizan. El Moán es una entidad que está encadenada aquí a la tierra, pero no a la tierra sino al agua. Esto también tiene que ver mucho con la parte de los indígenas, porque si usted se pone a ver, el Moán es un chamán. El Moán es un chamán y por eso es que el Moán fuma tabaco, por eso es que el Moán está en el agua, por eso es que el Moán es un viejito, porque es una persona que tiene mucho poder, mucho conocimiento, es un anciano. Él tiene un sombrero porque se cubre. Si ponemos a ver bien la figura nos va a hablar de muchas cosas que tienen relación con lo espiritual. El Moán es un chamán que antes de morir le pide a su tribu, a las personas que están con él, a las de su comunidad, que lo tiren en el agua, que tiren el cuerpo al agua y ellos hacen una ceremonia y encadenan ese muerto al agua. Entonces Moán no hay uno solo, hay varios. Hay una tribu en el Huila que hacían mucho esto, por eso es que desde Neiva hasta todos esos pueblos del Huila por donde pasa el río Magdalena es donde más han visto el Moán. Por eso es que en Neiva Huila, hay una estatua del Moán y se habla mucho del Moán. Esto no es porque sí, es porque existe la entidad ahí. ¿Qué hace el Moán? El Moán es un protector. Ustedes saben que los indígenas lanzaban sus tesoros al agua, a los ríos, a la laguna y era donde hacían sus ofrendas. Y ellos necesitaban que alguien cuidara eso. Entonces, ¿quiénes eran los cuidanderos de eso? Ellos mismos. Ellos mismos eran los que dejaban su espíritu amarrado para que nadie fuera a tocar eso. Lo que la persona no sabe es que el Moán es una entidad maldita, o sea, es decir, él está ahí como un guardián cuidando un tesoro o cuidando alguna cosa, pero eso tiene una maldición. O sea, si nos ponemos a ver el trasfondo de todos los mitos y leyendas, no son más que maldiciones.
Listo, entonces ya les hablé un poco del Moan. Ahora les voy a hablar de otro que tiene mucha relación con lo que Cano me preguntó, que es el pollito malo. El pollo malo o el pollito malo, ese también lo escuchan mucho acá las personas de los campos. Y es que dicen que escuchan un pollito haciendo su canto, ¿sí? Chillando como un pollito. Lo escuchan al frente, lo escuchan atrás, o que lo escuchan lejos o lo escuchan cerca. Hay gente que no sabe esto, pero bueno, yo les cuento la historia para que sepan un poquito. Existe pues una entidad, ¿sí? Que es un pollo, entonces él chilla de noche, entonces no es normal para una persona del campo escuchar un pollo llorar a la 1 de la mañana al lado suyo, y fuera que la energía de él es muy fuerte, ¿sí? Dicen que la historia viene de una mujer que quemó una gallina con todos sus pollitos y los quemó vivos, y que esto desató como la ira de los espíritus o de Dios o no se sabe, y la castigó, entonces que este espíritu quedó errante. Pero lo que yo sé es que eso es un espíritu que utilizan los galleros. Y aquí viene pues yo pienso que una parte interesante para la gente que le gusta todo eso. Mire, hay galleros son personas que se dedican al juego de los gallos, ¿sí? A los gallos de pelea. Entonces hay personas que se les dicen galleros que utilizan magia y utilizan secretos para ganar las peleas. Como estos son apuestas, entonces ¿qué hacen ellos? Ellos cogen y le incorporan una entidad demoníaca a ese animal, o sea, a ese gallo, lo llevan a las apuestas y pues el animal les hace ganar mucho dinero. Entonces cada vez que hacen este trabajo de magia negra con los gallos de pelea, pues están trayendo un espíritu aquí a la tierra. Entonces esos espíritus, cuando se sueltan, es que empiezan a asustar a las personas. Son espíritus muy malos, ellos son muy dañinos. Ellos llegan a las fincas y se comen los animales, porque ellos se alimentan de ¿qué? De sangre. Entonces ellos son los que matan los perros, los gatos, las gallinas, más que todos los animales domésticos. También existen conjuros y oraciones para usted incorporar entidades demoníacas en ese tipo de animales. Por eso yo les digo a ustedes, mire, lo que conoce la gente en realidad es muy poco. Aquí en Colombia existen muchísimos secretos. Nosotros aquí en Colombia poseemos una energía sobrenatural muy fuerte. La gente, las personas que están en otro país y que conocen Colombia, o los que conocen Colombia y han ido a otro país, se dan cuenta que el campo colombiano es único. ¿Por qué? Porque acá hay una casa y por allá a 1 kilómetro hay otra. Hay lugares así, donde todo es inhóspito, solamente monte o muchas veces selva, y personas que viven totalmente por allá, digamos, como metidos en las montañas. Este tipo de personas son los que más escuchan eso. Ahora hablemos de la patasola. Otro espíritu que anda mucho acá en Colombia. La patasola, pues para los que no saben o los que saben, es una mujer que se dice que tiene solamente una pierna. También hay muchas leyendas, pero como les digo, lo que yo sé es lo que les estoy compartiendo. Existen no solamente una, sino varias patasolas. Aquí sí les voy a hablar un poquito más a fondo, porque yo he hecho trabajos con este espíritu y conozco las oraciones y los conjuros para hacer su invocación, al igual que la Llorona o al igual que el Moan. Las patasolas es una oración que hacen las brujas. Préstenme mucha atención, mire, las brujas cuando quieren torturar o molestar a un hombre. Esto no se ve ahorita, esto se veía hace, póngale, 30 o 40 años atrás, ya casi no se ve. Por ejemplo, se reunía un grupo de brujas, ¿cierto? Eso pasaba más que todo en los campos. Entonces se reunían 5 o 6 brujas y ellas decían, bueno, esta noche nos vamos a ir a joderle la vida a los borrachos del pueblo. Entonces, ¿qué hacían ellas? Se transformaban, se tomaban sus hierbas, se las ungían, hacían sus ritos, salían del cuerpo, se incorporaban y se transmutaban en seres sobrenaturales. Como ustedes saben que las brujas utilizan una escoba, que la utilizan como un jinete,
pues muchas veces ellas utilizaban la escoba para pararse en ella. Por eso es que se ve una mujer con un solo pie, y es a veces porque la bruja está parada en la escoba. Entonces los hombres, ¿qué hacen? Ellas perturban y siguen mucho a los borrachos o a los soldados también. Ellas son muy enamoradas de los soldados y de los borrachos. Entonces era como un juego que ellas hacían, y cogían a los borrachos y les hacían perder del camino. Como en ese tiempo se utilizaba mucho los caminos de herradura, las personas andaban en bestias, o sea, andaban en caballos, en yeguas, en mulas, por el campo, ¿sí? Que era lo que se veía más que todo, casi no habían carros. O sea, es decir, sí habían carros, pero no allá en esos lugares. Eran muy pocas las personas que tenían un carro. Les estoy hablando del campo, ¿no? O sea, ya de las partes donde no había pues como la civilización como que hay ahorita. Entonces también esto ha ido trascendiendo. Entonces, la pata sola es un demonio que lo invocan las brujas. Las brujas le hacen a ellas, digamos, la invocación. También tiene mucho que ver algo, porque ellas, para hacer este trabajo, ellas se tienen que poner unas cerraduras en los pies de ellas. O sea, se las colocan ahí como puestas, no las colocan con clavos como se le hacen a estos animales, sino se las colocan ahí puestas sobre los pies de ellas y hacen una invocación, hacen un conjuro. Entonces, este tema de los mitos tiene mucha relación con la magia y con la brujería. Por eso es que acá en Colombia se habla mucho de eso. Hay parques en los pueblos donde tienen las estatuas de ellas. En México también hay mucha creencia por todo esto, y esta creencia no es porque sí, no es algo que lo hicieron para asustar a las personas. Esto tiene mucha historia y tiene mucha relación con el tema de la magia, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les puedo aportar. Cuando usted me pregunta, Cano, que por qué a las personas los perturban estas entidades y no están siendo víctimas de una brujería, es porque hay demasiadas entidades sueltas en el campo. O sea, hay muchas, ¿sí? Entonces hay personas que la energía de ellos es muy débil, y al pasar por un lugar oscuro, por un lugar donde la energía es fuerte, pues ellos van a poder experimentar ese encuentro con esa entidad. O si la persona hace ciertas cosas indebidas, no sé, pienso yo. Usted sabe que en las personas del campo muchas veces ellos tienen sus problemas entre vecinos, entre esto. Entonces utilizan también mucho el tema de la brujería. Entonces también utilizan este tipo de entidades para hacer esto. Aquí en Colombia todavía existen brujas que tienen el conocimiento de manipular estas entidades. Ya casi, como yo les he dicho a ustedes, pues las personas que saben se han ido muriendo, y de pronto nunca encontraron a quien otorgarle todo este conocimiento, porque son cosas, como yo lo mencioné en el programa anterior, son cosas muy delicadas que usted no le pudiera enseñar a cualquier persona irresponsable que aprenda, digamos, una magia tan poderosa y tan fuerte. Entonces yo llego a hacer como énfasis más que todo en este tipo de entidades que azotan, digamos, como acá las partes rurales de Colombia. Pero también hay otras entidades que pues les voy a solamente a mencionar, que es como el tunjo, como todo esto, pero estas entidades ya están puestas sobre las huacas, sobre los tesoros, que también tiene relación con la parte indígena. El tema de la candileja, que es una bola de fuego. Lo que pasa es que también les voy a contar algo, mire, existen varios demonios, y los demonios tienen el poder. Ellos, cuando se muestran ante una persona, se muestran porque el demonio asusta. ¿Sí? Aquí quiero tocar de pronto este tema. Porque esas entidades asustan. Es porque ellos se muestran en su mayor debilidad, en su mayor miedo. Ellos se le muestran a usted en su mayor miedo, y por eso es que ellos asustan. Entonces hay personas que le tienen miedo, un ejemplo, no sé, o les daría miedo morir quemados. Entonces el demonio lo que hace es hacerle sentir a esa persona esa experiencia para que la persona sienta la presencia de él. Es que las personas que han sido perturbadas por estas entidades no es solamente que los ven o que los escuchan. Ojo con eso. Las personas que han sido víctimas de estos demonios, pues muchas veces hasta se mueren porque les pegan muy duro. Estas entidades, cuando cogen una persona,
se llevan lo que encuentran. Yo personalmente conocí un caso de este famoso el pollo malo, y cuando este espíritu llegó a esa casa, hermano, se llevó todo lo que encontró, los perros, los gatos, todo eso se lo llevó, un vendaval y se llevó todo. Y la persona pues que a la que iba a hacerle el daño, un accidente gravísimo porque se le cayó una pared encima, imagínese usted. Entonces las personas que tienen experiencia o relación con estas entidades no salen bien libradas. Los borrachos que han sido perturbados, ellos se pierden y los encuentran a 3-4 horas de camino lejos de su casa o de su pueblo. Son demonios. Eso es lo que yo les puedo aportar desde mi conocimiento. Hay otras cosas que ya a lo largo del programa les iré a contar. ¿Qué dice la investigación sobre los mitos y las leyendas, Doc? Primero, pues la verdad muy interesante lo que el maestro nos está comentando. Me hizo acordar mucho a mi pueblo natal. Yo soy de Pamplona. Bien, entrando en materia, las indagaciones que estuve desarrollando para encontrar estudios que sean pertinentes sobre el mito, sobre la Llorona, sobre pues todo esto que estamos hablando, me llevó a lo siguiente. Primero, nos podemos orientar de que el mito surge como una creencia que llega a un nivel de entendimiento de credibilidad. Las personas llegan a creer que el mito es real. Se transmite de generación en generación y cuenta con una especie de enseñanza o moraleja que advierte que si no hacemos X o Y cosas nos va a suceder lo que le sucedió al protagonista de la historia. Como el maestro nos decía, hay muchos mitos y leyendas, por ejemplo, de los hombres que son muy mujeriegos, entonces se les aparece una muchacha bonita, de los hombres que son muy borrachines o muy maltratadores, entonces se les apareció tal muchacha o se les apareció tal espíritu y los termina asustando. Esto que yo les estoy comentando lo podemos encontrar en la revista de Ciencias Sociales, publicada en 2001, en un artículo que se llama La bruja, la tunda y la mula, el diablo y la hembra en las construcciones de la resistencia afroecuatoriana. Aquí nos habla que el mito principalmente apunta a historias que se mueven de generación en generación, pero que buscan es generar una moraleja. También nos habla que muchas de las historias apuntan a la mujer o apuntan al machismo, que está muy marcado en la iglesia. También en este artículo, estos mitos se crean en la iglesia o se fundamentan en la iglesia para asustar a las personas, para prohibirles que aborten, para prohibirles que sean infieles. Leyendas, por ejemplo, como la Llorona, como la Patasola, las leyendas de las brujas, siempre la mujer toma una representación de castigo, de dolor, de consecuencias y siempre se tiende a demonizar su imagen. Esto es lo que esta investigación nos dice. También nos dice que las acciones de esta mujer y su forma de pensar son limitadas. La mujer sexualizada es impura y se castiga su deseo de liberación sexual. ¿Eso qué indica? Que muchas de las historias que nosotros vamos a encontrar, vamos a conocer que la mujer hizo algo malo o se condena por no hacer lo que el hombre o lo que el marido quiere. Caso tal es la Patasola, que es la leyenda de una mujer que se enamora del patrón de su esposo descubre la infidelidad y procede un día a matar a su patrón y también la mata a ella, pero le quita una pierna. Entonces los abuelos de antaño contaban que esta mujer había sido castigada por haber sido infiel a su marido, pero no nos damos cuenta que en el trasfondo de todo el marido fue un homicida, él la asesinó. Es muy curioso también que el mito no solo es un relato. Muchos lo consideran una realidad del pasado que busca explicar el establecimiento de la identidad de un pueblo. Y esto lo vamos a encontrar en la revista Cañina, volumen 35 del 2011, en un artículo que se llama La función social y psicológica del mito por Martínez Herrera Manuel. Aquí nos dice que en un estado puro, el mito se considera como un hecho real.
Entonces, a donde vayamos vamos a decir, sí, eso fue real y la historia detrás es esta. Y justifica los actos y las conductas que se mencionan allí. Su estudio también facilita el entendimiento de la psicología de los pueblos y de las gentes que los habitan, porque empezamos a entender lo que nace en la cultura de esta sociedad. El maestro nos comentaba, hay lugares en Colombia en donde hay estatuas de ciertas leyendas, de ciertos demonios o espíritus, pero eso también nos está narrando algo que aconteció o que tuvo que tener una razón de verdad en ese lugar. Con el tiempo su origen se pierde, o sea, nadie sabe realmente dónde nace el origen real de todo esto. Según estas investigaciones, se hace totalmente difuso y se empieza a consolidar ya es como un patrimonio cultural o como un patrimonio oral en relación a lo que es la cultura y la costumbre de los mitos y las leyendas. Finalmente tenemos otro artículo que nos habla sobre mitos, cuentos, espantos, leyendas, tradición oral en el municipio del Socorro, Colombia. Fue escrito por Jacqueline Esteves Lizarazo, otros autores, y se publicó en 2019 en la revista Sociedad y Cultura. Aquí este artículo nos dice que las tradiciones con el tiempo se pierden. Menciona también que la tradición oral se sujeta mucho más al tiempo que la tradición escrita, o sea, trasciende mucho más lo que se habla que lo que se escribe. Y esto quiere decir que se mantiene a hoy en día la tradición de lo que se ha contado, pero recordemos también del ejercicio del teléfono roto. Imagínense cuántos siglos no tienen las historias que se cuentan o que nos han contado nuestros abuelos, y quién sabe qué modificaciones se han hecho con el tiempo. Para resguardar estas tradiciones de los mitos en Colombia, pues la investigación busca hablar de la importancia de que siempre se tienen que seguir contando. También la investigación cuenta con una revisión documental en donde todas las historias convergen al mismo punto, pero tienen razones diferentes. Gracias, Doc. Bueno, aquí me surge una pregunta porque veo una ligera contradicción y pues me gustaría que el maestro la aclarara. Según la investigación del Doc, estas entidades fueron malditas y quedaron penando. Y según lo que nos dice el maestro, son demonios que se les piden favores. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Son diferentes entes o son los mismos, maestro? Pues en realidad aquí en Colombia existen, la verdad, hombre, muchas entidades que están atrapadas en el monte. ¿Por qué le digo que atrapadas? Porque han sido encadenadas acá y son almas perturbadas, empezando por almas y empezando pues también hablando de los demonios, que no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Yo sé que fulanito fue malo en vida, ¿cierto? Fue una persona mala, era un matón, era fregado, era un hombre malo. Entonces, como yo sé que él era malo, cuando se muera yo voy y me robo los huesos de ese muerto. Entonces yo hago un trabajo con eso y pongo esa alma, como es un alma mala, a que haga cosas malas, ¿sí? Eso se llama el arte de la nigromancia. Entonces, cuando usted hace eso, usted le quita el descanso a ese muerto. Ya él no puede volver a descansar. Ya usted lo deja encadenado aquí en la tierra y él pues va a vivir una eternidad acá haciendo males. De esos hay millones. Por eso hay lugares que son tan densos y tienen una energía tan pesada, porque es un nido de esas entidades. Es una cantidad de almas ahí malas penando. Incluso hay lugares donde ellos se anidan tanto y en esos lugares ya empiezan a ser tan malditos que es donde pasan accidentes, cosas malas. Y ahí donde dice la gente, ay, aquí hay entidades o aquí se siente algo, ¿sí? Por ejemplo, un lugar que está lleno de esa energía es Armero, que más adelante vamos a hacer un programa hablando de Armero, de aquí Armero, Colombia, que eso es una historia impactantísima. Ahora yo les voy a hablar también de otro demonio que se usa o que usan las brujas o los brujos para andar en el campo o en el monte sin que nadie los vea, sin necesidad de volar.
Las brujas no solamente vuelan, ellas también tienen otros medios con los que se transportan. Esto es el que se le conoce como la mula del diablo. Póngale cuidado. ¿Qué pasa acá? La bruja, cuando quiere ir a hacer algo, la hechicera, porque ya para hacer esto tiene que ser una hechicera, tiene que tener bastante poder, porque ella ya tiene que haber sido pactada con el demonio para poder hacer este tipo de cosas que les voy a mencionar acá. Entonces resulta que la bruja hoy no quiere salir a volar en escoba. Ella hoy no está para eso, porque el vuelo en escoba o el vuelo, digamos, de traslado es bastante complejo, o sea, es decir, es bastante agotador, ¿sí? Ellas quedan muy cansadas, muy saturadas al día siguiente de haber hecho esto. Entonces con el tiempo como que le cogen un poco de pereza, pero hay otra forma que lo hacen con una mula. Entonces la bruja, como la mayoría de brujas que saben harto, se van para el campo. Entonces ellas casi siempre se consiguen una mula para hacer sus trabajos. Entonces ellas llegan y se quitan la ropa, se desnudan, se montan en la mula, desnudas totalmente, y cogen y hacen lo siguiente. Ellas hacen 3 chiflidos fuertes, fuertísimo, y azotan la mula donde se están montando con un rejo. Aquí les va a leer un pedacito de este conjuro que hacen, solo un pedacito, ¿no? Entonces dice así, dice: mula negra, mula prieta, alma perdida, sombra desconocida. Con 3 chiflidos llamo al diablo, que aunque es conjuelo, ligero llega. Alma perdida, sombra negra, borrascas y centellas, llamo al diablo cojuelo. No puedo decir más porque ustedes me entenderán. Pero esta es una pequeña parte de ese conjuro que ellas utilizan para salir en el lomo de una mula. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa mula se le mete un espíritu, se le incorpora una entidad al animal, y ese animal coge un trote, un vuelo que es un alma, o sea, lleva a la bruja donde quiera, se la lleva cabalgando. Entonces muchas personas que han llegado a ver eso dicen que esa es la mula del diablo, pero era que las brujas utilizaban eso. Entonces muchas personas veían la mula, pues imagínense, endiablada corriendo, pero era porque tenía sus cuestiones mágicas y tenía sus artilugios de magias oscuras. Por eso yo les digo a ustedes que todo esto tiene mucha relación con el Moán. Yo trabajo mucho con el tabaco, demasiado. Yo sé hacer muchos trabajos de brujería con tabaco. Y cuando hay trabajos que uno va a los ríos a hacerlos, entonces estando en esos ríos es que uno invoca al Moán. Entonces uno lleva su aguardiente, uno lleva sus tabacos y uno le ofrece a esta entidad, le hace la ofrenda y uno lo invita a participar de ese trabajo y le pide uno la fuerza a él, porque como él tiene una fuerza sobrenatural, entonces esa fuerza uno se la pide a él para que se la dé al brujo para poder hacer su trabajo. Entonces estos trabajos que se hacen en el agua son para encantar el agua, son para hacer muchas cosas, digamos que uno de brujo las hace. Entonces uno va a buscar estos lugares para hacer otras cosas. La candileja, esta que hablamos que es el fuego, que es una mujer, o que ven visto una mujer prendida en llamas, muchas veces la confunden con el ánima sola, pero ella no es el ánima sola. La candileja es un demonio que se muestra mediante el fuego, ¿sí? No puedo decir pues el nombre del demonio, porque pues es un demonio bastante, como digamos, desconocido, y pues también la fuerza de él es muy desconocida. Entonces este demonio también hace muchos estragos porque él por donde va rompiendo todo lo que encuentra. Se utiliza mucho para hacer males. Es decir, todos los mitos o las leyendas de las que estamos hablando son cosas que tienen, digamos, dentro de la magia se utilizan para hacer cosas malas, dañinas, para dañar a las personas, para hacerles maldades. Entonces, o sea, si ustedes se ponen a ver la historia que cuentan las personas, es que el ánima sola, que la llorona se le presenta a ciertas personas, o que la pata sola solamente es a los borrachos. Siempre estas entidades están es como castigando. No sé si ustedes se están dando cuenta de eso. Ellas siempre como que buscan castigar a alguien. Pero aquí también pues la brujería, la magia y todo el conocimiento mágico tiene mucho que ver con eso. Ahora, tengamos en cuenta que todas estas entidades son seres de la naturaleza. Ellos no se aparecen en una ciudad. Todos tienen una relación o con el agua, con el aire, con el fuego, ¿sí? Con los elementales, con los elementos.
Lo que pasa es que, a ver, el ojo humano, si el ojo humano tuviera la capacidad de ver todo lo que hay en el mundo, yo creería que la gente le tuviera mucho miedo a salir sola, porque acá hay muchas cosas que las personas no ven. O sea, sencillamente el ojo humano no las ve. Pero nosotros todo el tiempo estamos rodeados de entidades. Siempre estamos rodeados de entidades. Entonces muchas cosas que nos suceden a nosotros a diario es porque estas entidades hacen o ejercen cierta energía sobre nosotros. Yo he visto casos de accidentes, de situaciones que uno dice, aquí hay algo raro detrás de todo esto. Esto no es normal. ¿Pero por qué es? Porque hay entidades o demonios que están ahí, digamos, como haciéndole la zancadilla a la persona. Esta temática la verdad es bastante fascinante, pero ¿los mitos son reales o son historias, Doc? Según lo que se ha podido indagar, como yo lo mencioné anteriormente en los artículos que presenté, no se conoce un origen base de cada mito. Cada lugar tiene un mito diferente o tiene el mismo mito pero contado de forma distinta. Se puede decir que las indagaciones que se han hecho hasta el momento, lo único que puede mencionar es que el mito es eso, un mito, una historia. No existen indagaciones o artículos que mencionen apariciones reales o que hayan sido registrados. ¿Qué es lo que sí se ha registrado? Los cuentos y las experiencias de las personas. Muchas de las investigaciones que yo mencioné anteriormente, incluso encontré otras también que más adelante pues voy a referirlas, que hablan sobre La Llorona, por ejemplo, mencionan cómo las personas tienen experiencias y ellos narran y cuentan estas historias a medida que va pasando el tiempo, que era lo que yo les mencionaba de nombre como tradición oral. Nosotros desde los estudios que se van a desarrollar no podemos decir sí, se midió y se cuantificó que un espíritu pasó por la calle Séptima, por ejemplo, pero sí tomamos en cuenta lo que la gente experimenta, las experiencias de cada ser humano, y esto nos lleva a encontrar una base de datos, digamos, de un concepto experiencial de lo que cada uno ha vivido. Y las personas cuando cuentan y narran estas historias, principalmente el maestro lo decía, como las personas ancianas de los pueblos. Yo ahorita les refería que pues yo soy de Pamplona, allí se hablan de muchos mitos, de muchos cuentos. Existió un hombre, a él le decían Toto, él también escribió un libro, ese libro está en la Universidad de Pamplona, se llama Los cuentos que Toto cuenta, y uno habla con los abuelos de que quedan cerca las veredas de Pamplona, o los abuelos que están en Pamplona, y ellos narran historias en donde decían sí, yo vi, yo la escuché. Encontré incluso una indagación, una investigación que hablaba de una experiencia que tuvo una muchacha, una chica, en donde ella vio 3 entidades al mismo tiempo. Entonces no se puede decir a ciencia cierta que existen. Por ahora solamente en indagaciones se puede decir que son relatos, pero cuando la gente dice que sí los vivió y que sí los presenció, lo único es creer o no en lo que estas personas dicen, pero ya desde un punto de vista más personal y subjetivo. Ok, gracias, Doc. Bueno, vamos a hacer esto más interesante. Maestro, si alguien quiere comprobar si existen o ver a estos entes, ¿qué debe hacer? Bueno, mire que ahorita se ha despertado una fascinación entre las personas por la investigación paranormal. Sí, de hecho, pues hay muchas personas que hacen investigación paranormal, que hacen, digamos, como que se van a buscar a ver si encuentran algo. Yo pues le diría a estas personas que quieren, digamos, como comprobar si una entidad existe, primero que todo, pues no pueden cometer el error de ir en compañía de alguien, mucho menos llevar aparatos electrónicos.
Yo por eso es que a esta gente que hace esos programas con todos esos aparatos que llevan, yo no les creo nada, y tampoco cuando llevan cámaras. ¿Por qué? Porque las entidades son mucho más inteligentes que el ser humano. Por eso les digo, si el ojo humano viera lo que está oculto, pues sería diferente. Entonces, si usted que está escuchando este programa algún día, o usted tiene de verdad la osadía de irse a mirar, yo quiero ir a ver si de verdad es que existe la patasola o que existe el Moan, pues bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Para usted llamar a un espíritu de estos, cada cosa tiene un conjuro. ¿Qué es un conjuro? Es una orden que usted le da a la entidad que ella se presente ante usted. Ese es el conjuro. Los conjuros son palabras, son oraciones que están construidas y hechas, como ya lo he mencionado muchas veces, por magos, por ocultistas o por los mismos demonios. Es decir, como que este mismo demonio me dice a mí, cuando usted me necesite me va a llamar con este conjuro, o usted va a hacer este símbolo para llamarme. Por eso es que en la magia negra se utilizan tantos símbolos y tantas cosas, porque usted los llama a ellos con eso. Pero como los demonios son demonios, es que la gente subestima mucho esto. Resulta que la gente, yo pienso que cuando hace una invocación de una entidad, lo primero que espera es ver una criatura, como las que acabamos de mencionar, ¿no? Que la patasola, que tiene la pata de una mula, que es una mujer supremamente fea, el Moan, ver un viejito. Pero estas entidades saben de quién se dejan ver y de quién no. Lo peligroso es cuando usted las invoca y no se muestran. ¿Por qué? Porque llega la energía de ellos y ellos castigan a la persona y le traen cosas malas. Entonces, yo siempre he dicho que toda esta gente que hace todas esas cosas no saben tampoco lo que están haciendo, porque muchas veces lo hacen es como en juego, ¿no? Como, ay, yo voy a ir con mis amigos y me llevo una cámara a ver qué es lo que vamos a encontrar, o a ver si es que de verdad nos van a asustar. Hay que partir de eso, porque eso no funciona. Pero si usted algún día quiere comprobar si esto existe, yo lo invito o la invito a que usted se interne en la selva o en un monte, en una montaña, solo o sola. Para eso uno no puede llevar teléfono, no puede llevar nada de esas cosas, cámaras, nada de eso, porque eso se va a dañar. Cuando llega una entidad de estas, aquí volviendo al punto que donde les digo que no les creo, ¿qué pasa? Cuando una entidad se hace presente, ellos obviamente por su energía, ellos van a hacer un choque con la energía de los objetos que usted lleva. Entonces, si una entidad se muestra, por lógica va a dañar cualquier aparato electrónico que usted lleve. Yo le creo más a las psicofonías, porque la psicofonía es donde queda un registro de una voz o que se escucha lejos, pero un video o algo así no tanto. Entonces, para las personas que quieren experimentar este tipo de situaciones, bueno, les aclaro, como les dije, que hay que llevar un conjuro, hay que hacer un conjuro primero para hacer la invocación. Que aquí pues yo no puedo decir esos conjuros así como tan así, porque yo no sé qué persona vaya a escuchar esto. De pronto un joven de no sé qué edad pueda escuchar esto, y yo no puedo decir un conjuro así, sería irresponsable. Pero si hay alguna persona que está interesada, con mucho gusto me puede escribir, y si yo me doy cuenta que es una persona adulta y seria, yo le puedo compartir ese conocimiento para que haga la invocación y se vaya y experimente si en realidad esto existe o no existe. Yo, ¿qué les puedo decir desde lo personal, desde lo que yo he vivido? Yo en digamos como en este ejercicio, o en lo que llevo trabajando con la brujería, yo he experimentado muchas situaciones. Yo por eso digo que a los demonios yo les tengo mucho respeto, porque yo he sentido la energía de ellos. Y al comienzo, cuando yo no era tan experto y los invocaba, me hacían muchas cosas malas, me hacían maldades, me asustaban, se me presentaban en los sueños, los sentía que dormían al lado mío. Son cosas que de verdad son complejas de asimilar, que ya uno termina acostumbrándose a todo esto.
Entonces, pues eso es lo que yo les puedo decir desde la experiencia. En cuanto a las experiencias que yo he tenido con este tipo de entidades, el Moan lo he invocado para hacer trabajos, nunca lo he visto, no he escuchado su presencia, pero yo sí sé que él llega porque uno se da cuenta en la forma del agua. Cuando usted hace la invocación, el agua empieza a subir el cauce. Usted la demora es que hace el conjuro y sube el cauce del agua, y el agua se empieza a tornar revolcada, como cuando viene una creciente. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque cuando él llega siempre hay una creciente, siempre, siempre. Él le tira mucho a los pescadores también, a veces los hace ahogar. Estas son cosas, inclusive les voy a contar una cosa. Hay pescadores, por ejemplo, esto lo sé porque en el río Baudó y en otros ríos de aquí de Colombia que son caudalosos, es también donde se sienten estas energías, estas presencias de estos espíritus, digamos como el Moan. Pues no le piden permiso a él cuando los que pescan de noche, ¿no? Porque ustedes saben que muchos pescan de noche. Cuando no le piden permiso al Moan o no le llevan su tabaco, no le llevan su aguardiente, no les deja sacar nada del río. Y muchos se han ahogado. Esas son cosas que yo he visto porque yo he andado mucho en esto por toda Colombia con mucha gente y uno escucha todas estas cosas. Por eso es que existen esos conjuros y oraciones. También así como hay un conjuro para invocarlo y un conjuro para que a uno no le haga nada. Que si ustedes me harían la pregunta, bueno, ¿y qué puede hacer una persona para que una entidad de estas, si yo me lo llego a encontrar, no me haga nada? Pues lo mejor que usted puede cargarse es un machete o un cuchillo que tenga un buen filo. Entonces, si usted ve que esa entidad se le para a usted al lado o intenta como asustarlo, uno lo que hace es cruzar la tierra, o sea, es decir, hacer una cruz con el filo del cuchillo o del machete, y eso corta la energía y hace que esa entidad a usted no le haga nada, ¿sí? O uno coge y se hace 2 cruces en los zapatos también, es decir, corta uno la suela del zapato con un cuchillo bien filudo para poder caminar, pero esto es en un caso donde lo priman. A ver, le voy a escribir. Yo sé que muchas personas que escuchan eso saben de qué les estoy hablando. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa palabra privar, que es lo que se conoce científicamente como la parálisis del sueño. ¿Sí? Que llega la persona y que no puede respirar y no se puede mover. Pues hay muchas personas que les ha pasado esa parálisis, pero sin estar dormidos. O sea, van por un camino oscuro y quedan totalmente inmóviles, no se pueden mover, no pueden dar un paso, y si van a caminar no pueden hacerlo con mucha fuerza. Ahí es donde uno tiene que cargar algo que tenga filo para que esta entidad lo suelte a uno, porque si se deja usted agarrar de eso, llore porque se lo lleva lejos y quién sabe qué le hace. Eso sí le puedo decir yo, porque en lo que yo he hecho cuando yo trabajo con entidades muy fuertes, ellos llegan a uno y le duermen la lengua, le entumen las piernas, uno no se puede mover. Entonces uno tiene que hacer rápido, cruzarse y meterse cosas en la boca, ponerse contras, porque ellos llegan es a pegarle a uno duro. Por eso este tema de los pactos, de todo esto de meterse uno con esas entidades es sumamente peligroso. Aquí en los pueblos ya ni siquiera se ve eso. En los pueblos ya no se ve eso por tanta cosa, la gente muy civilizada. Entonces esas entidades se van yendo. Pero vaya, métase usted un monte bien espeso y verá lo que le pasa allá. Pues allá yo le digo, porque allá es donde yo voy a hacer los trabajos que son muy pesados, los voy a hacer por allá. Y allá es donde uno sí escucha y ve esas entidades. Ok, muchas gracias, maestro. Quiero hacer una aclaración. La práctica de estas actividades está bajo la responsabilidad de cada persona. Ojo, muchas cosas que tratamos en este programa son de entretenimiento y para aportar un poco de conocimiento. Y como dice el maestro, si quieren hacer este tipo de cosas, llamados o conjuros, busquen personas que sepan. No traten de hacerlo solos porque pueden traerles consecuencias. Bueno, seguimos ya para finalizar. Desde la psicología, ¿cómo se interpreta este tipo de cosas? Doc, las historias como La Llorona, La Patasola, el Moan y otras leyendas. Bien, en la indagación que estuve realizando, pues es bastante complejo. Esto es algo que no se encuentra incluso en los artículos científicos. Ya de por sí tendría uno que sentarse netamente a mirar la psicología que hay detrás de esto.
pero me pude apoyar con algunas investigaciones que encontré. Primero, hay algo muy interesante y es que encuentro un artículo del 2021 de la Universidad de los Andes por María José Lugo Pantoja que se llama Deshilando el feminismo. Y resulta que este habla mucho de la relación que hay entre las mujeres como son vistas dentro de los mitos. Dice un apartado: con las leyendas urbanas ocurre algo muy parecido a la satanización de la mujer fatal, como con Lilith, ya que la leyenda de la patasola y la muelona hablan de cómo se les aparece a los hombres como mujeres hermosas a altas horas de la noche con el fin de seducirlos y posteriormente llevarlos con ellas como castigo. Por otra parte, la Llorona habla sobre la condena de la mujer que no desea ejercer su, abre comillas, deber natural como madre y cómo esta es castigada hasta después de la muerte. Otro aspecto interesante para analizar de las leyendas es cómo estas aceptan de manera consciente la violencia hacia la mujer. En el momento en el cual el esposo de la patasola se encuentra con el jefe, este sin más aviso le corta una pierna, se muestra como una víctima, pero a su vez se minimiza esta violencia al irse con sus hijos y alejarlos de su madre. Este es un fragmento que hay en esta indagación y pues refiere principalmente que la mujer es vista como algo malo, algo que se sataniza en las leyendas, ¿no? Entonces, como yo mencionaba anteriormente, fueron leyendas que se apoyaron principalmente de la Iglesia Católica y la Iglesia las utilizaba para que las mujeres no abortaran, para que las personas no fueran infieles, para que no existieran tantos borrachos. Encontré otro artículo que se llama Cleófilas y la Llorona, heroínas latinas en contra de la marginalización patriarcal en el cuento de Sandra Cisneros, que se llama El arroyo de la Llorona, escrito en el 2012 de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Este cuenta la historia de una mujer que se llamaba Cleófilas y Cleófilas era una mujer que vivía el maltrato de su esposo. Ella era totalmente rechazada por él, era minimizada, ella era sometida a una marginalización y violencia familiar. Pero resulta que Cleófilas opta por evadir la realidad y esa evasión no solamente le causa inestabilidad mental, sino que anula esa iniciativa para cambiar su vida agobiante, o sea, no le permite avanzar. La mujer se ve identificada con el mito de la Llorona, entonces Cleófilas se ve identificada con el mito de la Llorona. En esta historia se muestra cómo estas figuras femeninas surgen como símbolos de resistencia y liberación. En este cuento la Llorona deja de ser la mujer denigrada que ha tenido a través del tiempo esta fama y se transforma en la imagen de una heroína contemporánea capaz de retar normas patriarcales y radicales. ¿Qué indica este artículo? Pues que en el cuento se le da un vuelco diferente y esta vez Cleófilas no termina afectando pues a sus hijos como lo hizo la Llorona, sino que reflexiona y al contrario es vista como un símbolo de fuerza femenina. Finalmente encontré también otra indagación que hice. Aquí se llama Descripción de la Llorona, arquetipo de la madre asesina y el dolor del abandono. Antes de eso les cuento, aquí se encuentra la historia de la Llorona de la siguiente forma. Había una vez una mujer que ella tenía un esposo que la maltrataba. Entonces este hombre, no necesariamente era el esposo, ellos se amaban mucho, pero este hombre era muy adinerado, ella era pobre. A medida que fue pasando el tiempo, ella quería casarse con él, pero él no lo permitió porque los padres de él lo casaron a la fuerza con otra mujer. Esta mujer tenía 2 hijos con él y este hombre se va y la abandona. ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer entra en llanto y lo que hace es matar a sus 2 hijos. La historia dice que ella va al cielo, llega, allí se encuentra con San Pedro, pero San Pedro le dice que son 3 las almas que vienen. La Llorona, pues esta mujer antes de ser la Llorona le dice que pues sí, realmente pues ella los mató, pero le cuenta por qué lo hace y San Pedro le dice, está bien, la única forma que puedas ingresar al cielo es que bajes a la tierra y encuentres a esos 2 niños, esas 2 almas y vuelvas y subas para poderte dejar entrar. De ahí en adelante la Llorona
va buscando a sus hijos porque es la única forma para poder ingresar al cielo. Entonces, este es un mito que habla de una mujer que mata a sus hijos, pero tenemos una representación psicológica aquí, porque es simbólicamente como una mujer mata su fruto o su potencial. Y muchas veces las mujeres matan sus aspectos creativos solo por el hecho de buscar al hombre inadecuado o por tomar decisiones inadecuadas. También en este artículo nos dice que la mujer puede tener grandes aspiraciones, pero la mujer es descalificada. Esa mujer se llena de dolor, de cansancio, y un día, con arranque de ira destructor, la mujer mata sus ideas y sus sueños. O sea, aquí vemos cómo se representa simbólicamente este mito en cosas o en actos o en situaciones que realmente pasan en la vida cotidiana. También dice que los hijos representan la creación, los proyectos, las ideas, las aspiraciones, los sueños y finalmente cómo se materializan. Pero a veces estos sueños o estos hijos se ahogan y se destruyen cuando la mujer se siente que es destruida o abandonada por ese hombre simbólico, que en este caso no necesariamente hablamos de un hombre, sino puede ser una meta que nos surge. El problema de la mujer es que se centró en otras personas y cede el poder, por eso atenta con la posibilidad de la creación. Es simbolizado también con la madre oscura, pues al final su dolor se antepone al amor y destruye a sus hijos. Una llorona, simbólicamente, es la madre que se frustró. Son emociones destruidas, totalmente negativas, que se desborda y se desquita con sus hijos. La sobreprotección, inutilizar a sus hijos, es a largo plazo una forma de matar el potencial también de ellos mismos. Eso es lo que pues se puede representar desde la psicología. Nosotros pues evidentemente si el fenómeno existe, si son entidades como el maestro lo dice, no lo podemos comprobar, pero sí estos mitos han trascendido durante mucho tiempo y nosotros los hemos estudiado como representaciones mentales y simbólicas de cosas que pasan actualmente. También hay que tener en cuenta que estos mitos se van actualizando con las décadas, con el tiempo. Vivimos actualmente en la ciudad, o eso es lo que en la mayoría de las personas pues viven, en un mundo aparentemente civilizado, lleno de tecnología, lleno de ruido, con poco tiempo. Entonces estos mitos se han desplazado, ya las personas no cuentan estas historias porque ya a la gente casi no le pasa esto. Tal vez por lo que lo dice el maestro, porque ya son cosas que solo pasan es en el monte, donde están los elementos, donde está la naturaleza. Pero aún así en el colectivo social quedan estas imágenes grabadas, como lo es el diablo, la llorona, la muerte, historias como el silbón, la mula maniada, el pollito malo. Todas estas historias que han trascendido y de nuestros abuelos y nuestros antepasados y han llegado a nosotros, como el Moán que lo estábamos refiriendo, aunque aquí en la ciudad no se presenten de forma espiritual, sí están en nuestros sueños, en nuestra imaginación y nuestro colectivo, y hace parte de los simbolismos y de la vida que nosotros constantemente vivimos. Haciendo un paréntesis, por ejemplo, he tenido casos donde las mujeres hablan de un abuso sexual a temprana edad y en muchas ocasiones en ellas se encuentran pesadillas en donde demonios las persiguen, en donde abren los ojos y hay una criatura horrible que posiblemente saca una lengua y esa lengua les empieza a lamer todo el cuerpo. Entonces son representaciones psicológicas que vemos, pero que evidentemente se conectan con esos mitos que adornan la cultura y que pues al final son la representación de nuestros propios miedos o de nuestras propias frustraciones. Bueno, ya por último yo lo que puedo aportar, porque las personas digamos que vivimos acá en Colombia, todos hemos tenido relación en algún momento con algo así. Aquí de hecho hay muchas personas que les suceden cosas sobrenaturales, solo que a veces como que no les prestan tanta atención. O sea, a ustedes no les ha pasado nada, tal vez a su mamá, a su papá o a sus abuelos sí. Entonces acá de pronto nosotros todavía podemos tener esa energía muy latente, muy presente en el diario vivir de nosotros.
Este mensaje pues también habla un poco sobre rescatar, digamos, como todas esas costumbres que tienen nuestros abuelos y nuestros ancestros, nuestros familiares que viven en el campo. Porque como yo les mencioné a ustedes, todo esto sí se vive y sí se siente allá. Qué bueno que estos programas los transmitieran cuando estén en una zona como estas y que ustedes también investiguen más a fondo, digamos, sobre este tipo de cuestiones que le suceden mucho a las personas que viven en el campo. Desde la parte, como yo les he hablado, desde la parte de la magia y de la brujería, les puedo hablar a ustedes porque tengo el conocimiento y no solo por eso, sino porque he vivido con muchas personas que saben muchas cosas, tienen mucho conocimiento y pues uno aprende demasiadas cosas. Entonces, lo que me queda por decir es que, y como siempre lo he dicho, tanto a los demonios como a las entidades hay que tratarlos con mucho respeto. No son cosas de cogerlos de burla y tampoco hacer de cuenta que es un cuento. No es algo como tan folclórico, porque esto ya tiene que ver mucho con el folclore. De hecho, aquí en Colombia, los carnavales que se hacen, si ustedes han visto los carnavales, sale la gente con máscaras, con diablitos, con todo esto. Miremos a México, la Llorona, la primera que sale, las Catrinas, todo esto. Entonces, ya esto se volvió más como un fandango, ¿sí? Una fiesta. Pero les voy a explicar qué es lo que pasa. Hace muchos años, los indígenas y las personas del campo le atribuían a estas entidades más respeto. Por eso es que de ahí viene el tema del carnaval y todo eso, sí. Por eso es que casi en todos los carnavales ven al diablo. ¿Por qué será? Tiene que haber algo, ¿no? Entonces, a esto es lo que yo voy, ¿no? O sea, yo les podría decir de lo personal que todo esto sí existe. Estamos acá desde el conocimiento y desde la parte psicológica y científica, que es lo que hace el doc en estos programas. Pero yo como brujo, como espiritista, que trabajo con todas estas entidades, yo les podría decir a ustedes que en realidad sí existe todo esto. Y que acá en el campo de Colombia todas estas entidades están allí todavía. Entonces, si ustedes van y visitan estas zonas, no se les vaya a olvidar que esto existe. Y nada, si algún día llegan a tener la experiencia de encontrarse con alguna entidad así, lo único que le puedo decir es que lo felicito o la felicito, porque no a todo el mundo se le muestra una entidad de estas. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Doc. Llegamos al final de este capítulo y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que este contenido fuera de su agrado. Recuerden que ustedes son los que tienen la última palabra en cuanto a la temática que manejamos en este programa. Su apoyo es fundamental para nosotros y por eso, gracias infinitas. Los esperamos en un próximo capítulo de La Aquelarre, un podcast sobrenatural. Que tengan una noche genial. Gracias por escucharnos y no olvides compartir, comentar y dar like en nuestras redes sociales. Esto nos ayuda a seguir creciendo y realizando este tipo de contenido. El Aquelarre, un podcast sobrenatural.